que para ser feliz y realizado en la vida, cada uno debe hacer lo que desea. Las restricciones de cualquier tipo, en la opinión de los maestros modernos, serían un atentado contra el desarrollo sano del individuo. Muchos psicólogos modernos hoy enseñan que es peligroso enseñarle al niño a obedecer porque eso puede ser dañino para su desarrollo. El psicólogo social norteamericano Stanley Milgram realizó unos estudios sobre la obediencia y concluyó que las personas que obedecen pueden llegar a generar situaciones de ansiedad muy grandes y perjudiciales a su autoestima. ¿Sabes? Esta parece ser la cultura de nuestros días. No es necesario obedecer. Todos somos libres desde que no invadamos la intimidad de otra persona. Ahora, esta manera de pensar contagia a todos los seres humanos. Y naturalmente, en consecuencia, si la iglesia está formada por los seres humanos de nuestros días, pues tampoco la iglesia está libre de ser contaminada por esta manera de pensar. ¿Y qué con todo esto? Pues finalmente cada uno concluye que es el que determina su propio comportamiento y nadie tiene el derecho de decirle lo que debe hacer o no. Esto afecta la moral de las personas. Porque, a final de cuentas, ¿quién determina lo que es moral o no lo es? ¿Es el Estado? ¿Es la sociedad? ¿Es el propio individuo? Si fuera así, los valores morales serían pasajeros, como la propia humanidad. Pero la moral, para que sea valedera y estable, debe ser absoluta. Por tanto, si Dios es eterno, solo Él, que es un ser moral y absoluto, puede determinar qué es la moral. Y lo hizo a través de su palabra, que es la Biblia. Por tanto, la moral cristiana no es una moral particular, limitada únicamente a una iglesia. Es una moral universal y eterna que, teniendo su origen en el carácter del Creador, pues alcanza a todos los hombres por igual. La ley moral de Dios, cuyo resumen son los 10 mandamientos, fue revelada concretamente a Israel en el Sinaí, pero incluso los no judíos llevan escrita esa ley en sus corazones a partir del orden natural y de la conciencia interior. Por eso el sabio Salomón afirmaba que el principio de la sabiduría, y sabiduría es saber vivir, el principio de la sabiduría, decía Salomón, es el temor de Dios. El ser humano puede ser la criatura más inteligente del universo, pero inteligencia no es sabiduría. Vuelvo a repetir, sabiduría es saber vivir, y solo saben vivir los que temen a Dios. Ahora, en el sentido bíblico, temerle es obedecerle. Por eso Moisés le dijo a Israel lo que está registrado en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Voy a leer. Miren, yo les he enseñado los estatutos y decretos que el Señor mi Dios me mandó enseñarles para que los cumplan en la tierra en la cual van a entrar para tomar posesión de ella. Cumplan con ellos, pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente este es un pueblo sabio y entendido, es una gran nación. Sabes, mi amigo, no cabe duda que si Israel hubiera vivido, hubiera permanecido fiel y obediente, hubiera seguido esos consejos, habría sido una bendición como país para las demás naciones. Sin embargo, el pueblo se dejó contaminar por la manera de pensar de las naciones vecinas y no quiso más obedecer a Dios. Y la desobediencia, pues lo llevó a una serie de problemas. La desunión, las divisiones, las facciones entre ellos, fue una de esas consecuencias. Israel se dividió en 2 naciones, Judá, el reino del sur, e Israel, el reino del norte. Esta división nunca fue el plan divino, pero ahora dividido por causa de su rebeldía y desobediencia a los consejos divinos, ambas naciones serían víctimas fáciles del enemigo. Pero Dios nunca estuvo tranquilo con esta situación. Su sueño siempre fue ver a su pueblo unido y por eso les envió profetas exhortándoles a que regresaran al camino de la obediencia.
La obediencia genera unidad, la desobediencia genera división. En Jeremías 3, 17 y 18 encontramos parte del sueño divino. Dice, cuando llegue ese día, ¿qué día? El día en que el pueblo se una de nuevo. Cuando llegue ese día, Jerusalén será llamada trono del Señor. Todas las naciones vendrán a ella en el nombre del Señor y no volverán a seguir los dictados de su malvado corazón. Cuando llegue ese día, los de la casa de Judá irán a la casa de Israel, y los de la tierra del norte vendrán juntos a la tierra que di a sus padres por herencia. Cuando llegue ese día. ¿Qué día? El día en que el pueblo viva unido. ¿Por qué? Porque vive unido a su Dios, obediente a los consejos divinos. Vamos ahora a la segunda parte de la lección. Leamos un pasaje que muestra un periodo triste del pueblo de Israel. Jueces 17, 6. En aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Ahora respondamos a una pregunta. ¿Por qué Israel vivía un momento difícil de su historia en aquellos días? No había autoridad, dice la palabra de Dios. Cada uno hacía lo que quería. Jueces capítulo 2, versículos 1 al 3 responde qué es lo que había sucedido. El ángel del Señor fue de Gilgal a Boquín y les dijo a los israelitas, yo los liberé de Egipto y los llevé a la tierra que prometí dar a sus antepasados cuando les dije, nunca anularé mi pacto con ustedes mientras no hagan pacto con los que habitan en esta tierra, gente que tiene altares que ustedes deben destruir. Pero ustedes no me hicieron caso. ¿Por qué no lo han hecho? Por lo tanto, escúchenme bien. No voy a expulsar de estas tierras a sus habitantes, sino que ellos serán para ustedes como azotes en los costados y sus dioses los confundirán. Ahora respóndeme, ¿cuál fue la razón para la anarquía que invadió al pueblo de Dios en aquellos tiempos? Anarquía es un estado de gobierno donde cada uno hace lo que quiere. Y esa anarquía se había apoderado del pueblo de Dios en el tiempo de los jueces. ¿Cuál fue la razón? Es que Dios les había ordenado que ellos no hicieran pacto con las naciones vecinas, que no se contagiaran de su manera de pensar, que no trataran de imitarlos, que destruyeran sus altares. Sin embargo, las ideas de los vecinos paganos les pareció muy bonitas, sofisticadas, atractivas, y ellos dejaron los altares paganos en pie. No obedecieron a Dios, creyeron tal vez que los consejos divinos eran demasiado anticuados, y el resultado es que cuando se deja de lado la palabra de Dios, cada uno hace lo que cree que es mejor. Y lo peor de todo es que no se considera que se está dejando la palabra de Dios de lado, sino que se argumenta y se contraargumenta para probar que el hacer cada uno lo mejor que le parezca tiene base en la propia palabra de Dios. Mira la triste descripción de Israel en Jueces 3, 5 al 7. Y los israelitas vivieron entre los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, gibitas y jebuseos, quiere decir la gente de aquel tiempo, y se casaron con sus mujeres, y dejaron que sus hijas se casaran con hombres de esos pueblos, y rindieron culto a sus dioses. Pero los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, y se olvidaron de él por adorar a las imágenes de Baal y de Asera. Ellos estaban entre hititas, amorreos, fereceos, y hoy nosotros estamos entre los de esta cultura, de la otra cultura, de esta filosofía, de la otra filosofía, y lógicamente que nos dejamos contagiar por esas ideas. Es doloroso decir, pero hoy podemos ver que la historia tiende a repetirse, porque adorar imágenes de Baal y de Asera no es solo necesariamente arrodillarse delante de ídolos de madera y de yeso, sino curvarse delante de las ideas y filosofías de esa gente. Vamos a la tercera parte. Veremos aquí la causa de la división del reino de Israel. Dios siempre quiso que su pueblo fuera un pueblo unido, pero ya vimos en la lección anterior que la unidad es fruto del amor y que el amor viene de Dios. O sea, la única forma de mantenerse unido es conservarse cerca de Dios, unido a Dios. El resultado de esa experiencia con Dios será el amor y, en consecuencia, la unidad.
Pero el pueblo de Dios se apartó de Dios en los tiempos de los jueces y más tarde en el tiempo de los reyes. Tal vez nunca el pueblo de Israel dejara a Dios oficialmente. Los sábados el pueblo se reunía para adorar a Dios. El ritual diario continuaba como siempre, pero sus cultos estaban contaminados por la cultura de las naciones vecinas. La palabra de Dios había sido dejada de lado e interpretada de acuerdo a su particular manera de pensar. La teoría de lo que se enseñaba y predicaba era muy bonita, pero la injusticia que el pueblo padecía era una demostración de que algo no andaba bien. Por eso un día Jeroboam y otros líderes de Israel se acercaron al nuevo rey, Roboam, hijo de Salomón, y le dijeron que tratara de ver los asuntos administrativos de una manera más justa. Roboam pidió 3 días para pensar en el asunto y en esos 3 días consultó con 2 grupos de consejeros. Uno formado por gente de edad y de experiencia y otro por hombres de su edad, más jóvenes. Después de oír a ambos grupos, decidió no cambiar nada y seguir haciendo sufrir al pueblo. O sea, siguió el consejo de los jóvenes y el resultado fue la división de Israel en 2 naciones. El reino del sur dirigido por Roboam y el reino del norte al mando de Jeroboam. Ahora, ese nunca fue el plan divino. Esa división fue el resultado de contaminarse con las filosofías de las naciones vecinas. Ahora, cuidado con pensar que todos los jóvenes tienen o dan consejos cerrados y están contaminados. No es verdad eso. Tal vez los jóvenes sean más propensos a ser contagiados con la manera de pensar del mundo que los rodea. Pero muchas veces hay jóvenes sabios porque viven una experiencia maravillosa con Dios. Y muchas veces hay hombres de edad, pues desatinados, porque pueden estar en la iglesia, pero no tienen una experiencia de vida con Dios. Ahora, los pastores, los líderes, ahí sí, nosotros tenemos la responsabilidad de buscar todos los días a Dios y tener mucho cuidado para ser contaminados con la manera de pensar de la gente que vive en nuestros días. Mucho cuidado con querer adaptar los valores y los principios, porque valores y principios son eternos, trascienden edad, geografía, bandera, idioma, cualquier tipo de barrera. Vamos a la 4ª parte. Veremos aquí la división de la iglesia en Corinto. Es que la división en la iglesia no fue solo un incidente del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. El enemigo es el padre de la discordia y si logra hacer que el pueblo de Dios viva preocupado en resolver sus conflictos, a veces infantiles, logrará hacer que nos olvidemos de la misión que Cristo nos confió. Por lo tanto, el enemigo siempre va a querer sembrar discordia en el pueblo de Dios. Leamos lo que dice primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 10 y 11. Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. ¿Sabes? El problema en la iglesia de Corinto estaba causado por divisiones originadas por los propios hermanos. Unos decían, soy de Pedro, otros de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de este, yo soy de aquel. El espíritu del mundo se había introducido en la iglesia. Y esto es peligroso. La iglesia nunca debe adaptarse al espíritu de la época. El momento que una iglesia comience a reflejar el espíritu de su tiempo, perderá de inmediato su poder. Y eso era exactamente lo que estaba sucediendo en Corinto. Afuera las multitudes seguían a hombres, haciendo de ellos celebridades en el mundo artístico, en el mundo deportivo, en el mundo político, en fin. Y en la iglesia estaba ocurriendo la misma cosa. Ahora, ¿a qué hombre no le gusta ser aclamado, seguido, aplaudido, homenajeado? Pero en la iglesia los seres humanos debemos desaparecer para levantar a Cristo y a Él crucificado. Sin embargo, en Corinto se estaban formando grupos de seguidores de individuos y no de Cristo. Y Pablo menciona ciertos nombres aquí con el fin de aclarar lo que quiere decir. Algunos estaban siguiendo a Pedro, otros a Apolo,
mientras que otros se reunían alrededor del nombre de Pablo, y había inclusive un pequeño grupo exclusivo que afirmaba que eran los más puros porque seguían a Cristo y solo a Cristo, pero que en realidad eran los más perturbadores de todos. Pero el problema consistía en que cada uno de estos grupos estaba convencido de que los puntos de vista de sus dirigentes era superior al de la iglesia. Y estaban haciendo exactamente lo que hacía la gente del mundo, dividiéndose por causa de las opiniones de los hombres que los lideraban, que los dirigían. Ese puede ser el mismo peligro de la iglesia hoy. Y el único remedio es Cristo y la manifestación de su carácter en la vida de sus discípulos. Porque en aquel tiempo en Corinto había un grupito que decía, somos seguidores de Cristo, pero eran los más perturbadores. Ahora, si eran seguidores de Cristo, ¿por qué no reflejaban el carácter de Jesucristo? Y cuando una persona refleja el carácter de Jesucristo, no está ofendiendo a nadie, no está creando división, simplemente guarda silencio en humildad y su vida es una inspiración para los otros. Llegamos al fin de este estudio hablando del consejo de Pablo cuando se despidió de los ancianos de la iglesia de Efeso. Pablo estaba en Mileto, mandó llamar a los ancianos y les dio su último discurso. Y entre otras cosas, mira lo que les dijo. Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30. Yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. Yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aún entre ustedes mismos algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Este texto es terrible, mis hermanos, y quiero comentarlo pausadamente. La preocupación de Pablo en ese tiempo era la unidad del pueblo de Dios. Él sabía que al multiplicarse el pueblo de Dios, uno de los puntos que más sería afectado era la unidad de la iglesia. No por causa de la cultura, ni de los idiomas, ni de los límites geográficos, sino por causa de la experiencia espiritual. Apartarnos de Dios es peligroso. El más grande peligro no es irse de la iglesia. Ahora, si una persona se apartara de Dios y se fuera de la iglesia, estaría todo resuelto. El problema es quedarse en la iglesia y querer gobernarla como uno desea, de acuerdo a su criterio, a sus ideas, a su manera de ver las cosas. Olvidarse que el pueblo de Dios es un pueblo y no es un pequeño sector de personas. Pablo dice, yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aún entre ustedes mismos algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. ¿Quiénes son estos lobos rapaces? Los propios líderes de la iglesia. Dice, yo les ruego que piensen en ustedes mismos, que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor que Él ganó. O sea, esto es terrible. Pero cuidado con malinterpretar las palabras de Pablo. Los líderes fueron puestos por Dios donde están. Pablo no dice que los obispos se transformarán en lobos rapaces por el hecho de ser líderes. No. Lo que afirma es que muchos líderes de iglesia corren el peligro de olvidarse que el Espíritu de Dios los colocó en donde están y pueden verse tentados ¿a qué? A levantarse inventando mentiras. El texto literal dice, aún entre ustedes mismos algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Mentiras. Esta palabra es terrible, es dura, pero nos lleva a volver nuestros ojos y nuestra atención únicamente a la palabra de Dios.